Mi hermana me llamó cazafortunas mientras vivía en la casa que yo pagué, así que la eché y ahora está sin hogar y rogando por mi perdón. Hola a todos, nunca pensé que compartiría mis problemas familiares en Internet, pero aquí estoy. He estado leyendo historias durante años, pero esta es la primera vez que publico la mía. Perdón por el texto largo, pero hay mucho que contar. Soy Megan, tengo 34 años y soy madre soltera de Ethan, mi increíble hijo de 10 años. Es, literalmente, la única persona en este mundo que realmente me importa. Trabajo como gerente de proyectos en Austin y ahora gano un buen dinero, alrededor de $280,000 al año. Pero el camino para llegar aquí fue un verdadero infierno. Mi familia siempre fue un desastre, y decirlo así es quedarse corta. Mis padres siempre tuvieron una hija favorita, y definitivamente no era yo. Mi hermana menor, Amber, era la especial, la talentosa, la que merecía todo, mientras que yo no recibía nada. Recuerdo ese día con tanta claridad. Tenía 19 años y acababa de recibir mi carta de aceptación a Universidad de Berkeley. Estaba tan emocionada, era la primera persona de la familia en ingresar a una universidad prestigiosa. Corrí a la sala con la carta en la mano, esperando que mis padres estuvieran orgullosos de mí, pero me llamaron a sentarme con unas expresiones extrañas en el rostro. Mi padre ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo que necesitaban hablar conmigo sobre la universidad. Todavía creía, ingenuamente, que tal vez me darían una sorpresa por mi graduación o algo así. Pero no, mi madre habló con total normalidad, como si me estuviera diciendo que había de cena. Usaron mi fondo universitario para Amber. La habían aceptado en un exclusivo programa de arte en Nueva York, una oportunidad única en la vida. Me quedé completamente en shock. ¿Todo mi fondo universitario, en serio? Asintieron, como si fuera la decisión más razonable del mundo. Mi padre agregó que yo podía pedir préstamos estudiantiles, pero que la oportunidad de Amber no se repetiría. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca sería más que un medio para que Amber lograra sus sueños. Esa noche, empaqué todo lo que tenía en mi viejo auto y me fui. Nadie salió siquiera a despedirse. Manejé directamente hasta Austin, dormí en mi auto las primeras noches hasta que encontré un diminuto apartamento y el primer trabajo de muchos trabajos horribles. Durante años, lo único que supe de mis padres fueron actualizaciones sobre Amber, que su arte había sido expuesto en una exhibición estudiantil, que había conocido a un artista famoso. Todo era sobre ella, sobre Amber. Nunca preguntaron cómo estaba yo, ni siquiera si seguía viva. Mientras tanto, trabajaba 3 empleos mientras estudiaba en un colegio comunitario, mañanas en una cafetería, tardes haciendo ingreso de datos, noches como mesera. Hubo noches en las que dormí en la sala de descanso del trabajo porque no tenía dinero para el pasaje. A veces, cuando tenía demasiada hambre, comía los restos de comida de los clientes sin que nadie me viera. No es algo de lo que me enorgullezca, pero después de pasar 3 días sin comer, uno hace lo que sea. Terminé mi carrera, conseguí un empleo de nivel básico en una startup tecnológica y fui ascendiendo. Ahí conocí al padre de Ethan, Jason. Al principio parecía un buen tipo, inteligente, divertido, me prestaba atención. Nos casamos después de un año de noviazgo y, un año después, nació Ethan. Luego encontré los mensajes de Jason con su becaria de 22 años. La típica historia. Ni siquiera me molesté en hacer una escena. Puse todas sus cosas en bolsas de basura, las dejé en la puerta y le di 2 opciones, llevárselas él mismo o verlas caer desde el balcón. Eligió la primera. Para su crédito, nunca ha dejado de pagar la manutención de Ethan y siempre se presenta para su cumpleaños y Navidad. Eso es todo lo que necesito de él. Desde entonces, han sido 8 años de solo Ethan y yo contra el mundo. Es un niño increíble, inteligente, divertido, cariñoso. Está en un programa para niños superdotados, juega al fútbol y le encanta construir estructuras de Lego con detalles sorprendentes. Todas las noches le leo antes de dormir, aunque ya puede leer solo. Es nuestra pequeña tradición. Trabajé como loca, conseguí ascensos y finalmente, el año pasado, compré una bonita casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar. Mi vida estaba bien. No necesitaba a mi familia. Había construido todo por mi cuenta. Entonces, el mes pasado, recibí una llamada que lo cambió todo. Era un martes cualquiera. Estaba terminando una videollamada con clientes cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me dijo que debía hacerlo. Era mi madre. Mi estómago se hundió. Habían pasado 15 años desde la última vez que escuché su voz, desde el día en que salí de casa con solo una maleta y los pocos ahorros que tenía. Con voz temblorosa, me dijo que mi padre estaba en el hospital y que la familia estaba en serios problemas. ¿Familia? ¿Qué familia?
La que robó mi fondo universitario para pagar los sueños de mi hermana. Le pregunté qué había pasado, intentando sonar neutral aunque mi corazón latía con fuerza. Mi padre había tenido un infarto, estaba estable, pero había más. Estaban a punto de perder la casa. El banco la ejecutaría en 2 semanas. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Después de 15 años de silencio, me necesitaban. Le dije que sentía lo de mi padre. Y, de forma extraña, lo decía en serio. Pero no entendía que tenía que ver eso conmigo. Me rogó que fuera a casa, que necesitaban hablar conmigo en persona. Debía haber dicho que no. Debía haber colgado. Pero algo en su voz, quizá miedo real o desesperación genuina, me hizo dudar. Además, una parte de mí quería verlos enfrentarse a la realidad. Aparecer frente a ellos exitosa y demostrarles lo que perdieron al elegirme a mí como el sacrificio para Amber. Le dije que lo pensaría y colgué. Esa noche, después de acostar a Ethan, me senté en el porche trasero mirando las estrellas. ¿Debería ir? ¿Debería ignorarlos? Le envié un mensaje a mi mejor amiga, Tara, preguntándole qué pensaba. Su respuesta fue inmediata: solo te llamaron porque quieren algo. No les debes nada. Tenía razón. Pero no dejaba de pensar, si mi padre muriera, ¿me arrepentiría de no verlo una última vez? Y más importante aún, ¿podría dejar pasar la oportunidad de mostrarles lo que perdieron cuando me dieron la espalda? A la mañana siguiente, organicé mi trabajo remoto, le dije a Ethan que haríamos un viaje corto y empecé a empacar. No volví por ellos, volví por mí. El viaje a San Antonio duró 1 hora y media, y con cada kilómetro que avanzaba, mi estómago se retorcía más. Ethan iba en silencio a mi lado, entretenido con un juego en su tableta. Finalmente, preguntó a dónde íbamos exactamente. Le respondí que íbamos a conocer a sus abuelos. Decir esas palabras en voz alta se sintió extraño. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y en ese momento me di cuenta de algo impactante: mis padres ni siquiera sabían que Ethan existía. Tuvieron un nieto durante 10 años y jamás preguntaron por él. ¿Qué clase de personas hacen eso? Cuando llegamos a la casa, me quedé en el auto durante 1 minuto entero, solo mirando. Se veía más pequeña de lo que recordaba, descuidada. La pintura estaba desgastada, el césped crecido y una de las contraventanas colgaba torcida. Un contraste total con la casa bien cuidada que dejé atrás hace años. Mi madre abrió la puerta antes de que llegáramos a tocar. Se veía mucho mayor, con el cabello encanecido y profundas arrugas alrededor de los ojos. Por un momento, sentí algo de lástima por ella, pero esa sensación desapareció cuando su mirada se posó en Ethan y llevó la mano a su boca, conmocionada. Mi padre apareció detrás de ella, apoyándose pesadamente en un bastón. Se veía frágil, con los hombros encorvados y la mirada fija en mi hijo. Les presenté a Ethan y, de repente, se transformaron. De la nada, sonrisas y palabras amables. Lo miraban con admiración, preguntándole si le gustaba el béisbol, diciéndole que se parecía a mí cuando tenía su edad. Era como ver actores interpretando un papel, los abuelos amorosos que nunca enviaron una tarjeta de cumpleaños ni preguntaron si siquiera tenía hijos. No quise perder tiempo con ese teatro y pedí que fueran al grano. La sonrisa falsa de mi madre desapareció y nos hizo pasar. Fue entonces cuando conocí la historia completa. Amber había pedido un préstamo enorme para abrir su estudio de diseño, pero su negocio fracasó. Mis padres hipotecaron la casa para ayudarla y ahora el banco la estaba embargando. Necesitaban $200.000 para salvarla. Mi padre me miró directamente y me dijo que, para mí, esa cantidad no era mucho. Su descaro era increíble, como si les debiera algo, como si no hubiera pasado años luchando por mi cuenta debido a sus decisiones. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y allí estaba Amber, vestida como si acabara de salir de la portada de una revista, con ropa de diseñador, maquillaje impecable y un aire de superioridad. Pero cuando sus ojos me encontraron, se volvieron fríos. Con una sonrisa burlona, me preguntó si había venido a hacerme la heroína. Sentí mi presión subir, pero mantuve la calma y le dije que solo quería entender la situación. Con sarcasmo, me explicó que el banco estaba lleno de personas sin corazón y que yo era su última esperanza. Dijo mi cargo en la empresa con un tono de desprecio, como si no mereciera mi éxito, como si todo hubiera sido cuestión de suerte y no de años de trabajo duro. Respiré hondo y los miré a los tres. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que les daría mi respuesta en 3 días. No iba a quedarme en esa casa, así que reservé un hotel en el centro. Esa noche, llamé a mi amiga Jessica, que es abogada de bienes raíces, y le conté todo. Ella quedó incrédula.
No podía creer que después de todo lo que me hicieron, estuviera considerando ayudarlos. Sus palabras me hicieron dudar, pero una parte de mí pensó en la posibilidad de que, si no los ayudaba y terminaban en la calle, tal vez me arrepentiría. Mi padre acababa de sufrir un infarto, después de todo. Jessica tuvo una idea que lo cambió todo. Me propuso comprar la casa a mi nombre, dejarlos vivir ahí, pero con la condición de que me devolvieran el dinero en 5 años. Si no lo hacían, la casa seguiría siendo mía. Era perfecto. Tendrían un lugar donde quedarse, pero bajo mis reglas, y Amber no podría volver a aprovecharse de ellos. Le pedí que redactara los documentos y me preparé para volver en 3 días con mi respuesta. Durante esos días, intenté distraerme llevando a Ethan a conocer la ciudad. Caminamos por el Riverwalk, visitamos el Álamo, hicimos turismo, pero mi mente no dejaba de pensar en la situación. Una parte de mí quería irme y no mirar atrás. Otra parte quería ayudarlos, pero solo con mis condiciones. Y una parte pequeña, de la que no estoy muy orgullosa, quería ver la expresión en sus rostros cuando les expusiera mi propuesta. Cuando regresé, Jessica me acompañó a la casa con el contrato en mano. Mis padres estaban en la sala, nerviosos. Amber estaba ahí también, mirando su teléfono como si nada importante estuviera ocurriendo. Me senté frente a ellos y les expliqué mi decisión. Pagaría la deuda de la casa, pero esta quedaría a mi nombre. Ellos podrían seguir viviendo ahí, pero solo como inquilinos. Tendrían 5 años para devolverme el dinero, de lo contrario, la casa seguiría siendo mía. El silencio fue absoluto. Mi madre rompió a llorar, mientras mi padre parecía envejecer aún más en esos pocos segundos. Pero Amber explotó. No podía creer lo que estaba escuchando. Me gritó que era una desalmada por hacer que mis propios padres pagaran para vivir en su casa. Me puse de pie con calma, tomé los papeles y le dije que, si no les gustaban mis condiciones, entonces les deseaba suerte con el banco. Mi padre reaccionó de inmediato, deteniéndome con una mano temblorosa y aceptando el trato. Amber lo miró indignada, pero él fue claro, no tenían otra opción. 2 semanas después, todo estaba legalmente resuelto. Mis padres parecían resignados, y por un momento, sentí lástima. Pero luego recordé cómo me habían echado a un lado por Amber y se me pasó. Regresé a Austin pensando que todo se calmaría, pero me equivoqué. Un mes después, decidí hacer una visita sorpresa para ver cómo iban las cosas. Cuando llegué, noté una motocicleta destartalada en la entrada, algo que no reconocí. Toqué la puerta, al no recibir respuesta, usé mi llave. El olor a marihuana fue lo primero que me golpeó al entrar. Luego, risas provenientes de la cocina. Encontré a mi madre cocinando, mi padre sentado a la mesa y Amber recostada contra el mostrador, pero no estaban solos. Un hombre que nunca había visto estaba ahí, cubierto de tatuajes, con un moño en el cabello y una pipa de vapeo en la mano, actuando como si la casa le perteneciera. Cuando llegué a la casa, mi madre se veía sorprendida, claramente no me esperaban. Observé al hombre que estaba a su lado y supe que algo andaba mal. Amber se aferraba a él con confianza y lo presentó como su novio, Ryan. Él me miró de arriba abajo de una manera que hizo que mi piel se erizara, con una actitud desagradable y burlona. Ignoré su comentario y me dirigí a mi madre, dejando en claro que no había aceptado que Amber y su novio vivieran ahí. Mi madre intentó justificarse diciendo que solo sería temporal, hasta que pudieran estabilizarse, que Ryan estaba sin trabajo y no podían pagar su departamento. No me sorprendía. Amber había perdido su negocio y, en lugar de buscar un empleo como cualquier persona responsable, había decidido regresar a casa de nuestros padres, trayendo consigo a su fracasado novio. Dejé claro que no era mi problema y que tenían 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Ryan se rió con desprecio, asegurando que no podía echarlos porque la casa pertenecía a mis padres. Lo corregí sin dudarlo, la casa era mía ahora, y si podía hacerlo. Esa noche, mientras estaba en la habitación de invitados trabajando, Ryan me acorraló en el pasillo cuando me dirigía al baño. Apestaba a marihuana y sudor. Su actitud era desafiante, insinuando que me creía mejor que los demás solo porque era una madre soltera con suerte que había conseguido un buen trabajo. Incluso insinuó que había llegado a donde estaba acostándome con alguien. Intenté esquivarlo, pero bloqueó mi paso. Su tono se volvió más burlón y cruel, mencionando a mi padre, insinuando que ahora él estaba preocupado por quedarse sin hogar gracias a su hija arrogante. Me mantuve firme y le ordené que se apartara y que recordara que tenía 2 semanas para largarse. Pero él se acercó aún más, con una sonrisa retorcida, mencionando a mi hijo. Dijo que sería una lástima que aprendiera malas costumbres de su tío Ryan, insinuando que podría enseñarle a fumar su primer porro. En ese momento, exploté. Lo empujé con tanta fuerza que se tambaleó y se estrelló contra la pared.
Le advertí que si volvía a amenazar a mi hijo, lo haría arrestar de inmediato. Regresé a mi habitación con la sangre hirviendo y llamé a Jessica de inmediato. Le pedí que preparara los papeles de desalojo para Amber y Ryan. A la mañana siguiente, aún furiosa por el incidente, volví a Austin e intenté concentrarme en el trabajo y en Ethan, pero sabía que el problema no había terminado. Un día, mientras estaba en una reunión de trabajo, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas, mensajes y correos electrónicos de personas con las que no hablaba en años. Todos me preguntaban si estaba bien, si había visto lo que Amber había publicado. Me excusé de la reunión y revisé Facebook. Allí estaba. Amber había publicado una foto antigua de Ethan y mía junto con un largo y delirante mensaje, acusándome de ser una desalmada, una vendida que había regresado después de 15 años de ausencia solo para robarle la casa a nuestros padres y dejarlos en la calle, exigiendo que le pagaran su dinero. También aseguraba que yo era una madre terrible, que mi hijo estaba siendo criado por niñeras mientras yo ascendía en mi cómodo trabajo. Usó términos como familia tóxica y cazafortunas. Los comentarios eran un desastre. Viejos compañeros de escuela, parientes lejanos e incluso vecinos de mis padres me insultaban y me juzgaban. Algunos incluso etiquetaban mi lugar de trabajo intentando que me despidieran. Pero lo que más me enfureció no fueron las mentiras sobre mí, sino que había metido a Ethan en todo esto, usando su foto sin permiso y exponiéndolo en medio de esta basura. Entonces mi teléfono sonó. Era la escuela de Ethan. Mi corazón se hundió. En la oficina, la secretaria me informó que Ethan estaba alterado porque algunos de sus compañeros le habían mostrado publicaciones sobre nuestra familia. Sentí un nudo en el estómago, mis manos temblaban mientras le decía a mi jefe que tenía una emergencia familiar y salí disparada hacia la escuela. Cuando llegué, Ethan estaba sentado en la oficina de la consejera, con los ojos rojos de tanto llorar. Me preguntó por qué su tía Amber decía esas cosas sobre nosotros en Internet. Un compañero de clase se lo había mostrado en su teléfono. Me arrodillé y lo abracé con fuerza, tratando de explicarle que los adultos a veces manejan mal sus problemas y que lo que hizo su tía estuvo muy mal. Nada de lo que decía era cierto. Pero su voz temblorosa cuando murmuró que Amber había dicho que yo era una mala madre me partió el alma. Le pregunté si él pensaba que yo era mala madre. Inmediatamente negó con la cabeza y dijo que era la mejor. Para mí, eso era lo único que importaba. Esa misma tarde, llevé a Ethan a casa y llamé de inmediato a Jessica. Le conté todo lo que había pasado y le dije que quería fuera a todos, sin excepción. Jessica me pidió que me calmara y me explicó que podía preparar los papeles de desalojo de Amber y Ryan de inmediato, pero que mis padres eran otra historia. Le aclaré que no iba a desalojar a mis padres, solo a los parásitos que vivían de ellos. Jessica condujo desde Austin para ayudarme y juntas fuimos a la casa. Cuando llegamos, Ryan abrió la puerta con cara de haber recién despertado, a pesar de que ya era la tarde. Se mostró arrogante, pero Jessica, con una actitud firme y profesional, le entregó los documentos de desalojo. Tenían 48 horas para salir o se procedería legalmente. Ryan se rió incrédulo, pero Amber apareció detrás de él, con los brazos cruzados, asegurando que la casa era de mis padres y que no podía echarla. La corregí de inmediato, recordándole que la casa era mía y que sí podía. Luego, le entregué una carta de cese y desistimiento que Jessica había preparado, exigiéndole que eliminara todas sus publicaciones sobre mí y Ethan de las redes sociales o enfrentaría acciones legales por difamación y uso no autorizado de la imagen de mi hijo. Amber se acercó con furia, escupiendo insultos, llamándome miserable, acusándome de ser una madre soltera patética a la que su esposo había abandonado y que fingía ser fuerte cuando en realidad era un fracaso. La rabia me cegó. Sin pensarlo, la abofeteé con fuerza. El sonido resonó en toda la sala. Amber se quedó en shock, con la mano sobre su mejilla, mientras Ryan gritaba y daba un paso adelante, pero Jessica se interpuso entre nosotros. Podía decir lo que quisiera sobre mí, pero si volvía a mencionar a mi hijo, se aseguraría de arrepentirse por el resto de su vida. Mi madre lloraba en la esquina, mi padre solo parecía derrotado. Ryan me miraba con odio, pero no se atrevía a moverse. Jessica les empujó los documentos y sin otra opción, los firmaron. Ryan agarró una bolsa y se marchó furioso. Amber tardó una hora en empacar, pero antes de salir, me lanzó una última amenaza, asegurando que me haría pagar por esto y que todos sabrían la clase de persona que era. No me inmuté. Solo me encogí de hombros y la desafié a intentarlo. Cuando finalmente se fueron, respiré por primera vez en días. Me senté con mis padres en la ahora silenciosa sala de estar. Mi madre aún sollozaba, preguntándome por qué había tenido que echar a Amber. Para ella, seguía siendo mi hermana, pero la biología no hace a la familia, las acciones sí. Amber cruzó la línea al involucrar a mi hijo en este desastre.
Mi padre suspiró, diciendo que solo querían ayudarla a recuperarse, pero ese siempre había sido el problema, siempre ayudaban a Amber, aunque eso lastimara a los demás. Me quedé lo suficiente para asegurarme de que Ryan y Amber realmente se habían ido y luego regresé a Austin. El camino de regreso estuvo lleno de emociones, enojo hacia Amber, frustración con mis padres, preocupación por Ethan, pero también una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera defendido mis propios límites después de tantos años. Los meses siguientes fueron interesantes. Amber cumplió su amenaza de destruirme en línea, y no se limitó a Facebook, llevó su ataque a Instagram, Twitter e incluso TikTok. Creó una serie llamada Mi hermana, el monstruo, en la que contaba historias completamente exageradas o directamente falsas sobre mí. Según ella, era una madre negligente que dejaba a mi hijo con niñeras, una trepadora corporativa sin escrúpulos que pisoteaba a cualquiera para avanzar, la responsable de que ella y Ryan estuvieran en la calle, aunque en realidad se habían mudado con un amigo de él, y una manipuladora que había engañado a mis padres ancianos para quedarse con su casa. Mis padres, que apenas pasaban los 60, estaban lejos de ser ancianos. Algunos de mis compañeros de trabajo vieron las publicaciones, algunos clientes las mencionaron incómodos en llamadas, e incluso la maestra de Ethan me detuvo un día a la salida de la escuela para preguntar si todo estaba bien en casa. Hasta me llamaron a la oficina de mi jefe porque alguien había enviado un correo denunciándome por abuso a los ancianos. Afortunadamente, mi jefa fue comprensiva, le expliqué la situación, le mostré los documentos legales y ella simplemente rodó los ojos, diciendo que entendía lo que era el drama familiar. Lo peor fue lidiar con las preguntas de Ethan. Sus compañeros habían visto algunos de los vídeos y le preguntaban al respecto. Intenté explicarle de una manera que pudiera entender. Le dije que su tía estaba muy enojada y que a veces, cuando las personas están enojadas, dicen cosas que no son ciertas. Él no entendía por qué Amber estaba tan molesta conmigo, y no supe cómo explicarle décadas de disfunción familiar a un niño de 10 años. Solo le dije que a veces la gente cree que la vida debería ser justa y cuando no lo es, culpan a los demás en lugar de asumir su propia responsabilidad. Sorprendentemente, eso le bastó. Los niños son mucho más perceptivos de lo que pensamos. Mis padres, por su parte, estaban ajustándose a la nueva realidad. Se mostraban tranquilos y reservados conmigo, sin mencionar a Amber, limitándose a conversaciones educadas y a cumplir con los términos del acuerdo. No los había dejado sin hogar ni les cobraba alquiler, pero ahora entendían cuáles eran los límites. Cada mes llevaba a Ethan a visitarlos, no porque los hubiera perdonado, sino porque quería que tuviera abuelos, aunque no fueran los mejores. El drama en redes sociales se apagó con el tiempo. La gente se aburre rápido y pasa al siguiente escándalo. Para el tercer mes, las publicaciones de Amber apenas tenían interacciones, para el sexto, había renunciado por completo. Me enteré a través de mi madre, quien se arrepintió inmediatamente de mencionarla, que Amber y Ryan habían terminado porque él la había engañado con una camarera. Supongo que el karma existe. Lo último que supe es que Amber trabajaba como recepcionista en un salón de belleza en Houston, un destino muy lejano de la gran artista que mis padres habían sacrificado todo por apoyar. No voy a mentir, sentí un poco de satisfacción por ello. Las cosas se complicaron unos 7 meses después, cuando mi padre sufrió otro ataque al corazón, esta vez grave. Recibí la llamada a las 3 de la mañana, era mi madre, histérica, diciendo que la ambulancia se lo había llevado al hospital. Manejé a San Antonio en plena madrugada, dejando a Ethan con mi vecina. Cuando llegué, mi madre estaba sola en la sala de espera, pequeña y aterrorizada. Le pregunté por Amber y me dijo que la había llamado, pero que Amber respondió que intentaría ir al día siguiente si lograba salir temprano del trabajo. Su propio padre podía estar muriendo y ni siquiera se molestó en venir de inmediato. Clásica Amber. Los médicos nos informaron que mi padre había sufrido un ataque grave, pero estaba estable. Necesitaría una cirugía de bypass y un largo proceso de recuperación. Me quedé con mi madre hasta la mañana y luego fui a la casa a ducharme y cambiarme. Mientras estaba allí, noté algo extraño, había montones de facturas acumuladas sobre la mesa de la cocina, muchas con sellos de «vencido» o «última notificación». Cuando confronté a mi madre, rompió en llanto. Habían estado tratando de hacer los pagos, pero las facturas médicas del primer ataque al corazón de mi padre los habían dejado sin dinero. Simplemente me quedé ahí, mirándola llorar. La actuación era convincente, lo admito, pero esta vez no iba a caer. Era la misma mujer que se robó mi fondo universitario sin pensarlo 2 veces, que nunca se preocupó por si yo tenía que comer mientras trabajaba 3 empleos. Ahora, de repente, sí se acordaba de que existía cuando necesitaba algo. Se lo dije sin rodeos, pero ella siguió suplicando, asegurando que estaban realmente en dificultades. Le pregunté dónde estaba Amber en todo esto y por qué no estaba ayudando si ella había sido la causa de todos sus problemas. Mi madre, con la misma excusa de siempre,
me dijo que Amber estaba pasando por un momento difícil. Siempre estaba pasando por algo, siempre era la víctima, siempre era la prioridad. Pasé la mañana revisando sus finanzas y la situación era aún peor de lo que pensaba. Vivían prácticamente solo con la pensión de mi padre y su seguridad social. Las cuentas médicas del primer ataque habían agotado sus ahorros, pero en medio de los papeles encontré algo curioso, un recibo de $500 por un regalo de cumpleaños para Amber, enviado el mes pasado. Estaban atrasándose en los pagos conmigo, pero aún así la consentían. Dejé el recibo frente a mi madre. Le pregunté cómo era posible que estuvieran tan en dificultades y aún así regalaran $500 a Amber. Mi madre, al menos, tuvo la decencia de lucir avergonzada. Era su cumpleaños número 30 y querían hacer algo especial. Le pregunté cuándo fue la última vez que recordaron mi cumpleaños. En 15 años, jamás lo habían hecho. Ella intentó justificarse diciendo que me enviaban tarjetas, pero la corté. Nunca habían enviado nada, ni a mí ni a su nieto. Llamé al hospital para revisar el estado de mi padre y luego tomé mi bolso para irme. Mi madre me siguió hasta la puerta, suplicándome por los pagos, asegurando que realmente no podían costearlos en ese momento. Me detuve, la miré y le dije que el acuerdo seguía en pie, que no volvería a caer en sus manipulaciones. Intentó usar la salud de mi padre como argumento, pero no me conmovió. Ese era el mismo padre que se quedó en silencio cuando ella destruyó mi futuro. Ella me miró con el rostro endurecido y me dijo que ellos me habían dado la vida. Mi madre me dijo que me habían dado la vida y que no creía que les debía algo por eso. Y ahí estaba, la manipulación de siempre, la culpa. Respondí con firmeza que no les debía nada. No estaban en la calle gracias a mí, pero yo no era su cajero automático. Contraté un cuidador para mi padre después de la cirugía, no por ellos, sino porque era lo correcto. Amber apareció una sola vez, se tomó fotos en el hospital para publicarlas sobre lo buena hija que era y se fue. Yo logré evitarla. Semanas después, descubrí que Amber había reinventado su imagen en redes como especialista en traumas familiares. Usaba nuestra historia, distorsionada, para vender asesorías y hasta publicó un libro digital sobre hermanas tóxicas y traición familiar. Decidí confrontarla. Nos vimos en una cafetería. Me dijo que estaba en bancarrota, que Ryan le había vaciado sus tarjetas y que necesitaba ayuda. Me pidió un trabajo y también me pidió perdón por todos estos años. Le dije que eliminara todo su contenido sobre mí, después de que lo hiciera y me enviara pruebas, hablaríamos. Ella cumplió. Así le conseguí una entrevista en una agencia de marketing, pero no respondí su mensaje de agradecimiento. Esto no era perdón, era asegurarme de que no volviera a arruinar mi vida. Mis padres siguen con problemas económicos y quieren modificar nuestro trato. No va a pasar. No soy su cajero. Me pidieron que Ethan pasara un fin de semana con ellos. Me negué. No los dejé sin hogar, pero tampoco les permito que manipulen a mi hijo. Finalmente, aprendí a dejar de limpiar sus desastres sin sentir culpa. Edición, Amber sigue en su trabajo, mis padres siguen insistiendo, pero yo sigo firme. He perdido mucho tiempo intentando complacerlos, y ya no lo haré más. Ahora mi prioridad es Ethan y la vida que estoy construyendo, sin culpa y sin mirar atrás. Gracias a todos por tomarse el tiempo de leer mi historia y también por sus comentarios y mensajes. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube, para más historias como esta.